hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que vivo hace libre, es libre. Muy buenos días, queridos hermanos, amigos de la Iglesia Bautista Berea aquí en San Antonio de Coronado. Para nosotros es un placer poder estar una mañana más, un día más, aquí en su casa, compartiendo con cada uno de ustedes. Le damos las gracias al Señor por un precioso amanecer. Desde temprano podemos escuchar las aves dándole gracias al Señor y nosotros también queremos darle gracias a Dios por un día más. Vamos a darle gracias al Señor. Lo invito a que nos acompañen en esta preciosa mañana. Oremos. Papito Santo, gracias te damos en este precioso día. Gracias por la vida, gracias por la salvación tan preciosa que viniste a traer a través de Jesucristo. Gracias porque hemos podido recibir ese regalo tan preciado. Y te queremos pedir por aquellas personas que nos están escuchando, si todavía hay alguna que no te conoce, Señor, que hoy pueda ser ese día precioso de salvación. Te quiero pedir también por la iglesia, para que pueda alistarse y prepararse para estar también en tu presencia una vez más. Gracias te damos, mi Dios, por el privilegio de poder servir. Gracias porque sabemos de que tú estás acá en medio de nosotros. Tu palabra nos enseña que donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estarás tú en medio de nosotros, Señor. Y así que invocamos tu presencia, Señor, y sabemos de que tú estás todos los días con nosotros. Entregamos el servicio en tus manos, Señor, para que todo lo que se haga sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Bueno, vamos a darle las gracias al Señor por un día más y vamos a hacerlo cantándole. Vamos a buscar en el himnario, ahí ustedes les va a salir en la pantalla, pero yo voy a buscarlo por acá, el himno número 362. Anhelo trabajar por el Señor, número 362. Muchas gracias, mi hermano Josué. Anhelo trabajar por el Señor. Cántelo bien fuerte ahí donde usted está, para que el Señor reciba esta alabanza como un oro fragante. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo
anhelo cada día trabajar, y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar, en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Hace algunos años escuché yo un misionero, el pastor Mark Perdue, diciendo: si a mí me ofrecieran ser presidente de mi país allá en Estados Unidos, dice, yo no cambiaría, no me rebajaría a servir a Dios que a servir a los hombres. Y qué hermoso poder tener ese privilegio de servir al Señor. Y ojalá que sea el anhelo de cada uno de nosotros poder trabajar por el Señor. Puede hacerlo desde su casa, ahí en su vecindario, en su propio núcleo familiar, en el trabajo, cuando anda caminando, cuando va a hacer algún mandado. Podemos trabajar por el Señor, orando por esas almas, presentándoles la necesidad de Jesucristo, pero también la solución que hay en la sangre preciosa de Jesús. Así que qué hermoso poder tener ese anhelo, ese deseo, ese fuego, como decía Jeremías, hay un fuego que me quema y no me deja quedarme callado. Y si usted lo ha perdido, ese fuego se puede reavivar. Así que gracias al Señor por ese anhelo y espero con todo mi corazón que usted también pueda tenerlo. En estas semanas hemos tenido diferentes situaciones. Yo creo que todos hemos tenido diferentes situaciones durante la semana, pues, situaciones laborales, situaciones de salud, situaciones de relaciones interpersonales, posiblemente con los mismos miembros de la familia, porque eso ocurre cuando ya pasamos mucho tiempo, muchas veces viendo a los hijos y al cónyuge las 24 horas. A veces tiende uno a perder la dulzura, pero todo eso también podemos entregárselo al Señor y darle gracias a Dios porque Él tiene el control. Ahorita acá en Costa Rica pues hemos visto cómo han subido los casos del coronavirus y todo esto, y a veces uno se pone un poquito tenso, pero aún así Dios tiene el control. Dios no ha cesado de dejar el control. Si ha permitido esta situación es con un propósito, y espero que cada uno de nosotros podamos tenerlo presente, de que Dios tiene el control. Quisiera hacer un anuncito, si el Señor lo permite. Este próximo sábado vamos a tener el tercer clamor. Ha sido una iniciativa de varios pastores bautistas acá en Costa Rica, del grupo de pastores, donde nos hemos unido ciertos sábados a las 6 de la tarde, hora acá de Costa Rica. Así que si usted quisiera sintonizarlo, puede hacerlo por acá, por medio de nuestra página. Vamos a estar transmitiéndolo también, igual que va a salir de la Iglesia Bautista en Barrio Pinto. Entonces, si usted tuviera el tiempito, tuviera el deseo, puede unirse a este clamor. Vamos a estar orando este fin de semana o este sábado específicamente por varios países latinoamericanos donde la crisis ha sido pues, más grave que la que tenemos nosotros. Sé que vamos a tener pastores de Argentina, de Perú, que ha sido uno de los países que ha sido azotado más fuerte con toda esta situación del coronavirus. Brasil, que también ha sido, yo creo que de Latinoamérica ha sido el más afectado. Entonces vamos a estar orando por todos estos países para que el Señor, en medio de todo eso, siga mostrando que Él tiene señoría, pero principalmente para que almas conozcan a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Así que si usted puede conectarse sábado a las 6 de la tarde, sea en nuestro canal, acá Iglesia Bautista Berea Coronado o Iglesia Bautista Misionera en Barrio Pinto, puede conectarse con ellos también. Vamos a tener un canto más, el número 282, y este es un himno que es precioso, un himno que es muy precioso: ama a tu prójimo. Yo creo que
Si podemos resumir el Evangelio, Jesucristo lo dijo con dos pequeños mandamientos. Uno es: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo dice, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este himno habla acerca de esto en cosas cotidianas. Muchas veces pensamos que amar al prójimo es sacrificándonos y poniéndonos a morir nosotros, y no. Aquí está hablando de cosas pequeñas. Vamos a cantar este precioso himno número 282, ama a tus prójimos, y vamos a decirle al Señor que queremos cumplir ese segundo mandamiento de amor. Historia de buen Salvador, prueba de huérfano, hazte su amigo. Cristo es Padre y fiel Salvador. Habla al incrédulo, mira el peligro. Dios te perdonará, Dios te amará. Aunque rechacen, tiene paciencia hasta que pueda estar la salud. Venden los ángeles cerca del trono, vigilaránles con solicitud. Habla al incrédulo, mira el peligro. Dios te perdonará, Dios te amará. Habla los caminos, Cristo te ayuda. Dios por cabeza gustoso dará. Él te bendecirá en tus esfuerzos, a gloria eterna Él te llevará. Habla al incrédulo, mira el peligro. Dios te perdonará, Dios te amará. Qué hermoso este himno. Dice la última estrofa: habla a tus prójimos, Cristo te ayuda. Hay varios pasajes donde el Señor se ofrece a estar con nosotros. Allá en la Gran Comisión, en Mateo 28, dice: y aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso. También en otro pasaje, ahí en los Evangelios, Jesucristo, cuando los manda a testificar, le dice: vean, no se preocupen por lo que vayan a decir, porque en su momento el Espíritu Santo va a guiarlos a decir qué es lo que tienen que hablar. Así que la mejor manera de amar a los prójimos, a esas personas que están a nuestro alrededor, es, dice la primera estrofa: piensa en sus almas y vive la historia del buen Salvador. La palabra de Dios, la Biblia, trae un mensaje de amor para cada uno de nosotros, y somos responsables de darles amor a través de la palabra de Dios, a través de presentarles a ese Salvador precioso. Así que, sin más, le voy a pedir a mi hermano Josué Santa María. Él trae el mensaje en esta mañana y vamos a quedar con él en ese momento. Gracias al pastor y buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente es un privilegio estar por acá. Espero en el Señor que Dios utilice este momento para hablar a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, y le invito a que entremos delante de la presencia de nuestro Dios para dejar este momento en sus manos, que sea el que tome control y hable a cada uno de nosotros. Por favor, pídale usted también al Señor que Dios le hable. Tengamos una actitud hermosa, una actitud buena al escuchar la palabra de Dios. Ojalá que usted no piense otra vez ¿verdad? Otra vez está Josué por ahí. Ojalá que ese no sea nuestro pensamiento, sino que más bien usted pueda decir: gracias a Dios por su palabra, vamos a escucharla, a ver qué tiene Dios para nosotros. Entonces le invito a que entremos delante de la presencia de Él y pídale al Señor que tome control de este momento. Oremos. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres santo, Señor,
tú eres Dios, tú reinas, Padre. Gracias porque podemos venir delante de ti, Señor, confiadamente, sabiendo que tú nos escuchas, Padre Santo, sabiendo que tú estás ahí para nosotros, Señor. Y te damos gracias por este tiempo que podemos tener, Señor, abrir tu palabra, Señor, poder escudriñarla, poder estudiarla, Padre Santo. Te pido, Señor, de corazón, Señor, que tú tomes control de todo, Señor, cada uno de nuestros ambientes, Señor, aquí en el templo, así como en cada hogar, Señor, o en los lugares de trabajo, Señor, donde llegue esta transmisión, Padre Santo, que tú tomes control, Padre, para que podamos estar atentos, Señor, que no dejes que el enemigo nos ponga una piedra de tropiezo, algún estorbo, Señor, y que podamos realmente, Señor, entender que estamos estudiando tu palabra, Señor, y leemos la seriedad del caso, Padre. Háblanos a cada uno de nosotros, Señor. Sé que tú me has hablado a mí, Padre, y te pido que tú puedas hablar también a cada corazón de los hermanos, Señor, que seamos dispuestos a recibir tu palabra, Señor, de la mejor manera, Padre Santo, siendo hacedores y no tan solamente oidores, Padre. Lo dejamos en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, si usted recordará, la semana pasada, en la noche, tuve el privilegio nuevamente de predicar, y hoy que me tocó en la mañana, pues aprovechando la oportunidad, quería hacer como un tipo de conexión entre lo que hablamos la semana pasada en la noche a lo que vamos a hablar en esta mañana. Ahí estaba orando, pidiéndole al Señor que me mostrara. Hay un tema que desde hace un mes, 2 meses, por ahí andaba dando vueltas en mi cabeza, que el Señor me ha estado hablando con este tema y que quería compartir hoy con ustedes. Y como le digo, vamos a establecer una conexión de la semana pasada en la noche a el día de hoy. Ahora, ¿qué hablamos la semana pasada? Me encantaría tenerlos acá en las bancas para poder preguntar y escuchar sus respuestas. Tristemente no es así, pero usted se puede ahí contestar en su casa. ¿Qué hablamos la semana pasada en la noche? La semana pasada en la noche hablábamos, ¿quién dices que soy yo? Nos hacíamos esa pregunta y quiero establecer una relación con ese tema, al tema de hoy, pero específicamente con uno de los puntos que veíamos la semana pasada. La semana pasada, mis hermanos, decíamos, Dios tiene que ser Señor. Él tiene que ser nuestro Señor. Y por eso el título de hoy es, si Dios es Señor, ¿quién soy yo? Si Dios es el Señor, entonces, ¿quién soy yo? Y como repaso, la semana pasada hablábamos Señor. Voy a hacer un repaso rápido para entrar en contexto. La semana pasada hablamos que Señor, la palabra que utiliza la Biblia, la palabra de Dios, en este caso en el griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra kurios, que significa suprema autoridad. Y también decíamos que en el Antiguo Testamento hace uso de 2 palabras, que una es un nombre propio de Dios, el cual es Adonai, y que la otra palabra hebrea es Adón, que significa dueño o amo. Entonces, eso era lo que decíamos la semana pasada, y ahí desarrollamos el tema la semana pasada en ese punto en específico. Y mis hermanos, quiero que pensemos un momentito, porque me encanta ver el significado de esta palabra, porque en nuestro idioma y en nuestra cultura, con los valores que nos han inculcado, pues es muy fácil decirle Señor a todo el mundo. Entonces, yo veo a una persona en la calle y por respeto le digo, sí Señor, no Señor, Señor, ¿cómo está? Si no le conozco, no conozco su nombre, o incluso puede ser que conozca su nombre, pero en respeto le digo, sí Señor. Entonces yo creo que esta palabra Señor la usamos muchísimo y tal vez puede perder el valor de lo que realmente significa cuando hablamos de Dios. Para Dios este Señor, repito, suprema autoridad, amo, dueño. Y entonces con la pregunta que es el título de esta mañana, si Dios es Señor, ¿quién soy yo? Siempre hablamos aquí en la iglesia que tenemos que tener una relación con Dios, cada uno de nosotros tiene que tener una relación personal con Dios. Y hacemos mucho énfasis en que tenemos que tener una relación personal con Dios. Ahora, en esa relación que tenemos que tener cada uno de nosotros con Dios, pues hay 2 actores, están claramente definidos. Está Dios, que ya dijimos, Dios es Señor, Dios es suprema autoridad, Dios es amo, Dios es dueño. Y estoy yo. Entonces, ¿qué rol desempeño yo en esa relación?
Ahora, mis hermanos, pensemos por un segundo. Si hay una suprema autoridad, que es Dios, y hay una relación entre esa suprema autoridad y yo, pienso, suprema autoridad, tiene que haber alguien que esté debajo de esa autoridad, que tengo que ser yo. Si decimos, hay un dueño, que es Dios, y en esa relación entre Dios y yo, tenemos a Dios dueño, y tenemos a mí. ¿Qué me toca hacer a mí entonces? Me toca hacer la posesión, me toca ser el poseído, en este caso, podemos decirlo así, posesión de Dios. Dios es nuestro dueño. Y si hay un amo, siguiendo esta misma lógica, si hay un amo, hay un esclavo. Dios es el amo, yo el esclavo. Entonces, mis hermanos, vemos en esta relación los roles que deberíamos desempeñar, diciendo que Dios es Señor. Dios Señor, nosotros debajo de esa autoridad, somos posesión de Él, somos esclavos de Dios. Y con esa palabra esclavo, creo que ya resumimos qué es lo que somos nosotros delante de Dios, o qué es lo que deberíamos ser nosotros delante de Dios. Y no sé si te choca la palabra esclavo, pero hoy le quiero dejar muy claro en esta mañana que sea como sea, tú eres un esclavo. Eres un esclavo. Usted y yo somos esclavos. Todos nosotros somos esclavos. Mis hermanos, como otra referencia en los estudios de los miércoles también, hablamos rápidamente sobre este tema, nos metimos un momentito cuando estábamos hablando de los 144,000 sellados, que la palabra de Dios dice que son siervos de Dios, y explicábamos que esta palabra siervo en el original es doulos en el griego, y esa palabra, la traducción correcta, esa palabra es esclavo. Creo que de siervo a esclavo tal vez nuestra mente pueda hacer alguna confusión, se nos pueden cortar un poco los cables y no podemos entender realmente cuál es la relación mía para con Dios. Pero la palabra original, como le digo, es esclavo. Y sabe, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, esta palabra doulos, esta palabra esclavo, se utiliza 130 veces aproximadamente. No es un tema que se aísla en un solo pasaje. Y las variaciones de esta palabra se utilizan más de 150 veces. Variaciones con la misma raíz que tienen el mismo significado. Ser esclavo de Dios se utiliza más de 150 veces. Entonces, mi hermano, persona que nos escucha, doulos, como le digo, literalmente significa esclavo. Y cuando la Biblia utiliza esta palabra, literalmente está haciendo relación entre un amo y un esclavo. No hay otro significado para esta palabra. Un siervo, como le digo, tal vez si hacemos la comparación entre servir y ser esclavo, un siervo, podemos pensar que un siervo hace un trabajo. Yo contrato a un siervo viene, hace el trabajo y ya, terminó la relación. Pero esa no es la relación que tiene que existir entre Dios y nosotros. Un siervo puede venir a hacer un trabajo cada domingo fielmente y puede hacer su trabajo y durante la semana se olvida de quién es su Señor. Un esclavo viene y hace lo que el Señor le pide que haga y durante la semana sigue recordando que él es un esclavo y sigue agradando a su Señor. Esa es una gran diferencia entre ser solamente un siervo y ser un esclavo del Señor. Un siervo, solamente un trabajo, un esclavo es una posesión. Es una posesión y mis hermanos, tenemos que entender que nosotros somos esclavos. Ahora la pregunta es, le digo y le repito, todos somos esclavos. Y los puntos que traje para esta mañana son preguntas realmente, son preguntas que nos vamos a contestar tratando de desarrollar el punto. La primera pregunta es, ¿esclavo de quién? ¿Esclavo de quién? Esa es la primera pregunta y esa es para todos nosotros que estamos escuchando esta transmisión, porque todos somos esclavos. En la Biblia, en la palabra de Dios, hay dos esclavitudes marcadas. Quiero que me acompañe a Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Juan 8, 34 al 36. Aquí está el Señor Jesús hablando. Juan 8, 34 al 36 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí Jesucristo nos muestra la primera esclavitud. Dice el 34 claramente: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahora, si usted nos escucha, usted podrá pensar, todos nosotros pecamos. Y si usted lo tiene claro, amén, gloria a Dios por eso, que usted tiene claro lo que dice la palabra de Dios, que todos pecamos. Y eso es totalmente cierto. Pero aquí Jesucristo, en el versículo 34, la palabra que dice en el verbo que nosotros tenemos como hace, todo aquel que hace pecado. El griego, el original es poio. Ahí me disculpa por la pronunciación. Poio. Esta quiere decir practicar. Esta misma palabra, mis hermanos, es la que utiliza 1 Juan 3:8. Y le leo lo que dice 1 Juan 3:8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí en 1 Juan se nos traduce específicamente lo que Jesucristo estaba queriendo decir en Juan 8:34. El que practica el pecado es lo que Jesucristo estaba diciendo. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Y sabemos, mis hermanos, que cuando no hemos venido a Cristo, esos éramos nosotros, éramos los que practicábamos el pecado como nuestra manera de vivir. Y si tú no has venido a Cristo y no le has reconocido como el Señor, como la suprema autoridad, déjame decirte que tú estás en esa posición de practicar el pecado, porque el único que nos puede ayudar a dejar de practicar el pecado es Jesucristo. Solamente cuando vienes a Él, le entregas tu vida a Él, Él se encargará de limpiarte, de hacerte que dejes de practicar el pecado. Pero vemos aquí en este versículo 34 que el que practica el pecado, el que hace el pecado, como dicen nuestras Biblias, esclavo es del pecado. Ahí está la primera esclavitud que nos revela la palabra de Dios. Eso somos cada uno de nosotros antes de venir a Cristo. Pero Cristo, en su infinito amor, Él nos hace libres de las cadenas del pecado. Por eso leíamos hasta el versículo 36, porque dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él en su amor incomprensible nos hace libres de esas cadenas. Él nos libera de esas cadenas del pecado. Entonces, decíamos, ya vimos la primera esclavitud, la esclavitud hacia el pecado, cuando no hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, cuando practicamos el pecado. Ahora, ¿cuál es la otra esclavitud? Si Jesucristo aquí dice que nos hace libres, ¿cuál es la otra esclavitud? Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 6. Vamos a leer del 15 al 18. Romanos 6, del 15 al 18, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y ahí Pablo, en esta carta de Romanos, nos está hablando nuevamente de la esclavitud del pecado. Pero vea que también nos menciona otra esclavitud, porque él dice claramente ahí en el 16, si nosotros nos sometemos a obedecer a alguna autoridad, somos esclavos de esa autoridad. Y después hace la diferenciación, sea del pecado, con su consecuencia fatal, que es la muerte, o sea la obediencia para la justicia. Esto no es más que la obediencia a Dios, mis hermanos, porque seguimos leyendo ahí lo que dice el 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ahí Pablo le está hablando, recuerde, a creyentes. Pablo está diciendo a usted y a mí que ya somos hijos de Dios, ustedes eran esclavos del pecado. Y sigue diciendo, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, ahora somos obedientes al evangelio que nos ha sido
dado. Y sigue el 18, y libertados del pecado, Él nos hace libres, dijimos, de las cadenas del pecado, pero vean lo que dice después de que nos hace libre claramente en ese versículo 18, y viniste a ser siervos de la justicia. Ahora recuerde lo que le decía ahora, la palabra siervo que viene en nuestra Biblia en español, la original es doulos y quiere decir esclavo. De hecho, aquí, en este caso, en el versículo 18, es una variante de doulos, es un douló con doble O al final y quiere decir esclavizar. O sea, se lo leo nuevamente, como lo podríamos traducir con el esclavizar, dice: y libertados del pecado, viniste a ser esclavizados de la justicia. Viniste a ser esclavos de la justicia. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. O sea, ya no somos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de la justicia. Y sabemos que la justicia es Dios. Que de hecho el versículo 17 nos dice que somos obedientes al Evangelio. Ya no somos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Dios. Mis hermanos, esas son las dos esclavitudes que nos habla la palabra de Dios. Alguien alguna vez dijo un discurso conmemorativo de esto de abolición de la esclavitud. Hoy no le hablo a hombres esclavos, hoy le hablo a hombres libres. Pues déjeme decirle que hoy yo le quiero decir todo lo contrario. Hoy yo no le hablo a hombres libres, hoy le estoy hablando a esclavos. A esclavos, que todos nosotros somos eso. De una manera o de la otra, pero somos esclavos. ¿Esclavos de quién? Eso lo decides tú. Ya dijimos, hay esclavitud al pecado, hay esclavitud a Cristo. ¿De quién quieres ser esclavo? Tú lo decides. En una esclavitud vas a ser esclavo de ti mismo, te llenas de ti mismo, te alabas a ti mismo, eres esclavo del pecado que mora en ti. En la otra esclavitud, Cristo es tu dueño, a Él es el que alabas, te llenas de Él y Él te va a santificar en ese proceso de esclavitud. ¿De quién eres esclavo? Tú lo decides. Ahora supongamos que ya eres libre del pecado, Cristo ya te hizo libre de las cadenas del pecado, Dios ya te liberó de esas cadenas, dijimos, ahora somos esclavos de Cristo. Entonces la segunda pregunta que quiero hacernos en esta mañana es, porque todavía nos puede, creo que, seguir sonando esclavo un poco fuerte. ¿Me hace Dios un esclavo? Esa es la segunda pregunta que tengo para nosotros en esta mañana. ¿Me hace Dios un esclavo? Quiero leerte unas definiciones de lo que dice algunos diccionarios sobre esclavo. Dice, que carece de libertad y derechos propios, por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña. Otra definición, un esclavo es alguien cuya vida pertenece totalmente a otro, dominio absoluto, obediencia absoluta, lealtad absoluta, dependencia absoluta. Y al leer estas definiciones, mi pregunta es, ¿no te queda claro que realmente eres un esclavo? Ahora te las voy a leer de otra manera, pensando que ya eres un hijo de Dios. Careces de libertad y derecho propio por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de Dios, que es tu dueño. Yo creo que si la leemos así, mis hermanos, entendemos claramente que somos esclavos. La otra te la leo igual de otra manera. Un esclavo es yo, cuya vida pertenece totalmente a Dios, en dominio absoluto, obediencia absoluta, lealtad absoluta, dependencia absoluta. ¿No te suena eso conocido? ¿No es eso lo que predicamos domingo a domingo? Que tenemos que tener dominio, que tenemos que tener obediencia a Dios, que tenemos que serle leales a Él, que tenemos que depender totalmente de Él. No somos esclavos. Y sabe, tal vez puede sonar chocante, y suena chocante porque la primera definición dice carece de libertad y derechos propios. Y hoy en esta sociedad todo el mundo tiene derecho a todo, ¿verdad? Y decimos, no, esos son mis derechos, que nadie los pisotee. Y nos levantamos airados y todo el mundo quiere hacer revueltas para luchar por sus derechos. Pero dime, ¿qué derechos tienes tú delante de Dios? Estamos hablando en una relación, como te decía del inicio, Señor, Dios, y tú.
¿Qué derechos tengo yo delante de Dios? No tengo ningún derecho, sino más bien Él me ha dado muchísimo más, porque el único derecho que tengo desde que nací es morir y estar condenado a una eternidad en el infierno. Ese es mi único derecho desde que nací, eso es lo único que merezco. Pero Dios en su infinita misericordia y en su gracia me ha dado muchísimo más que eso. ¿Qué más le puedo pedir? ¿Qué libertad le puedo pedir a Él? ¿Qué derechos le puedo exigir a Él? Nada, nada. Recuerde que Él es creador y usted es creación. Amén. Ahora sigo pensando en este punto. Te hago una pregunta. ¿Tienes libertad de hacer todo lo que quieras? Contéstese ahí en su casa. ¿Tienes libertad de hacer todo lo que quieras? Y tal vez puedas recordar, y lo primero que te viene a la mente, 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, dijo Pablo, todo me es lícito, todo me es permitido. Pero el versículo no se queda ahí, ¿verdad? Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo nos conviene. Y este mismo Pablo que dice, todo me es lícito, tenía muy claro por qué no todo convenía. En 2 Corintios, el mismo autor, Pablo, en 2 Corintios 5:10, acompáñenme un momento ahí en la palabra. 2 Corintios 5:10. Pablo tiene muy claro que en un momento estaremos delante de Dios, compareciendo delante de Él. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este es un tema que también hemos estudiado los miércoles, el Bimá de Cristo, el tribunal de Cristo. Y nos dice claramente que cuando estemos delante de la presencia de Dios, daremos cuenta de todo lo que hemos hecho para Dios, sea bueno o sea malo. Todo lo que hemos hecho para Él o todo lo que hemos dejado de ser hecho para Él. Y en base a ello recibiremos recompensa o perderemos recompensa. Y qué vergüenza, mis hermanos, perder recompensa delante de Dios. Eso allá en el cielo. Ahora aquí en la tierra, mis hermanos. Ayer hablábamos con los jóvenes, en la sociedad de jóvenes, estamos estudiando el libro de Hechos. Ayer nos tocaba Hechos capítulo 5. Y el primer ejemplo que usted se encuentra en Hechos capítulo 5, la primera historia que usted se encuentra ahí, es la de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, una historia muy popular. Ellos mintieron a Dios y por su mentira, Dios le quitó la vida a ellos dos. Tuvieron consecuencias fatales, inmediatas, por el pecado que ellos habían cometido. Y ayer hablábamos con los jóvenes también, así como Ananías y Zafira. Vemos en el Antiguo Testamento un ejemplo como el de Acán, que Acán entra a Jericó, tienen que destruir todo, y él ve algo, un lingote de oro, hay un manto muy preciado, se lo lleva, y Dios se aira contra Acán, y también él pierde su vida. Y mis hermanos, ayer le decíamos a los jóvenes, ese Dios del Antiguo Testamento seguía siendo el mismo del Nuevo Testamento. Y vea lo que dice Dios con respecto al pecado, y vamos a ir a Josué 7:26. Aquí cuando Acán es castigado por su pecado, en Josué 7:26, mis hermanos, hay una frase ahí que realmente nos revela qué es lo que pasa cuando nosotros pecamos. 7:26 del libro de Josué dice, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Termina diciendo, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Mis hermanos, vea esa frase, Jehová se volvió del ardor de su ira. ¿Cómo estaba Jehová por el pecado de Acán? Estaba airado. No hay otra reacción que Dios pueda tener en contra del pecado. Jehová santo, Él no puede permitir el pecado, Él no lo tolera de tal manera que Él tuvo que volver el rostro de su Hijo Jesucristo en la cruz, porque Él estaba cargando todos los pecados nuestros, mis hermanos. No lo tolera, por eso Él dejó a su Hijo ahí en la cruz, volvió su rostro, y vemos aquí que la palabra de Dios nos dice claramente que Jehová estaba airado por el pecado de Acán. Y ya cuando él fue castigado, Jehová se volvió el ardor de su ira. Porque recuerde, Dios
al que toma por hijo le disciplina. Y así como la consecuencia para Acán fue fatal, la consecuencia para Ananías y Zafira fueron fatales. Las consecuencias hoy, mis hermanos, pueden ser las mismas. Vea que el pecado de ellos era distinto. No podemos especificar que un pecado es el que te va a llevar a una consecuencia fatal. No lo podemos decir porque el de Acán fue la desobediencia a Dios. Dios dio instrucciones claras, él las desobedeció. El de Ananías y Zafira fue mentir. Pecaron de distinta manera y ambos tuvieron consecuencias fatales. Y eso nada más es un ejemplo porque sabemos que Dios nos va a disciplinar. Ahora, ¿por qué Dios no nos ha consumido a todos nosotros? Malaquías 3:6, te lo leo, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos. Esto es lo mismo que nos dice Lamentaciones 3:22 al 23. Dice: porque por la misericordia de Dios no habéis sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Dios, mis hermanos, es que no hemos sido consumidos. Pero este mismo versículo que usamos de Malaquías, que dice: yo Jehová no cambio, nos muestra que Él tiene una misericordia muy grande, pero nos muestra que este Dios que castigó a Acán, este Dios que castigó a Ananías y a Zafira, no ha cambiado y sigue siendo el mismo Dios hoy. Así que las consecuencias, mis hermanos, están contra los hechos que nosotros desarrollemos. Entonces, al ver ¿por qué te menciono todo esto? Al ver estas consecuencias, tanto allá en la gloria de Dios como aquí en la tierra, te vuelvo a preguntar: ¿eres libre de hacer lo que quieras? ¿Realmente eres libre de hacer lo que quieras? Y creo que la respuesta es muy obvia, y la respuesta es: no, soy un esclavo. Soy un esclavo porque no soy libre de hacer lo que quiera. Y Dios nos llama directamente esclavos, mis hermanos. Apocalipsis 1:1. Tal vez puedes ir ahí rápidamente en tu Biblia. Voy a tratar de ponerle un poquito porque creo que se me está yendo el tiempo muy rápido. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Nuevamente ahí la palabra siervos es doulos, es esclavos. Entonces dice que Dios dio esta revelación para manifestar a sus esclavos. El apóstol Juan escribe esto siendo inspirado por Dios y te llama a ti y a mí esclavo. Dios nos llama directamente esclavos. ¿Por qué nos cuesta entender que somos esclavos de Dios? Y esto mismo nos lo dice al terminar Apocalipsis 22:6. Y mira, empezando la revelación, terminando la revelación, Apocalipsis 22:6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto. Mis hermanos, este libro, sabemos, Apocalipsis, es escrito para creyentes. Dios no lo quiso así revelar. De hecho, en él hay un mensaje claro para la iglesia de hoy día, en los primeros capítulos. Dios lo escribe a los creyentes y nos llama esclavos. Y entendemos que somos nosotros claramente, porque Dios no va a llamar a esclavo a alguien que es esclavo del pecado, o no va a llamar más bien sus esclavos, los esclavos de Dios, a aquel que es esclavo del pecado. Un esclavo del pecado no puede ser esclavo de Dios. Y la misma palabra de Dios nos dice que para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. Este libro está escrito para nosotros. Nosotros somos los esclavos que está haciendo referencia en estos dos versículos que le acabo de leer, Apocalipsis 1:1 y Apocalipsis 22:6. Mis hermanos, y como le digo, en la palabra de Dios está claramente en muchos versículos, podríamos leer algunos otros, pero también hay otros que al no mencionar la palabra esclavo está intrínseco en la enseñanza. Uno que usamos muchísimo, Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué quiere decir esto? Cuando voy en pos de Jesucristo, ya no existo yo. Porque dice: niéguese a sí mismo. Fin de la vida de Josué, de hacer lo que le da la gana. Fin de esa libertad, que esa libertad solamente lleva a condenación. Y ahora
tengo que seguir al Maestro. Tengo que hacerlo. Es intrínseca la enseñanza, mis hermanos, que somos esclavos de Cristo. El pastor John MacArthur hace una referencia con este tema que le quiero mencionar. Esclavo es igual a cristiano, cristiano es igual a esclavo. ¿Por qué? Porque es una posesión exclusiva. Poseemos solamente a Él. Porque tenemos que tener una disponibilidad y obediencia constante. Disponibles para lo que Él nos diga, y lo que Él nos diga, eso tenemos que hacer. Sujeto a una voluntad que no sea la mía. Ahora estoy sujeto a su voluntad, y lo que Él quiera, eso es lo que tengo que hacer. Dependo totalmente de mi amo. Eso es lo que predicamos día con día. Dependa del Señor. Deposítese en Él, dependa de Él. Y también termina diciendo: toda disciplina y recompensa vienen de su único amo. Somos esclavos de Cristo. Creo que eso no hay duda. No tenemos duda en la palabra de Dios. Ahora, otra pregunta. El tercer punto. ¿Por qué soy un esclavo? ¿Por qué soy un esclavo? Ahora, piense un momento. Cuando usted piensa en esclavos, usted piensa tal vez en lo que ha visto de historia, ¿verdad? O películas que haya visto. Y usted se acuerda que por lo general vemos que ahí andaba alguien que poseía un montón de esclavos vendiéndolos. Llegaba un amo, un dueño, y compraba al esclavo, y ahora ese esclavo era suyo, ¿verdad? Eso es lo que entendemos. Ahora piense que desde que usted y yo nacemos, estamos esclavizados al pecado. Ya lo vimos en la palabra de Dios. Ese dueño de nosotros, ese dueño de un montón de esclavos, es el pecado. Pero llega alguien que nos compra, y ahora somos esclavos de ese otro alguien. ¿Y quién es ese alguien que nos ha comprado? Pues Cristo. Cristo nos compró. 1 Corintios 6:20. Yo sé que usted se lo sabe y se lo voy a leer rápidamente. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habéis sido comprados por precio. Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y Apocalipsis 5:9 nos dice lo mismo. En un contexto donde los 24 ancianos, que es la representación de la iglesia, están alabando a Dios. Vea lo que dice Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esta palabra redimido, ya hemos hablado en otros momentos, el original es agorazo en el griego y significa propiamente ir al mercado, es decir, por implicación, comprar. Cuando hablamos de redención, hablamos de que Cristo nos compró. Y cuando lo vemos en 1 Corintios 6:20, lo tenemos claramente. Hemos sido comprados por un precio. Hemos sido comprados. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Eso es lo mismo. Leíamos 1 Corintios 6:20, pero el 6:19 nos dice lo mismo. No sois vuestros, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Decíamos en la introducción, si hay un dueño, tiene que haber una posesión, y esa posesión soy yo. Cristo nos compró con su sangre, con su preciosa sangre en la cruz. Por su llaga somos nosotros sanados. Ya no somos nuestros, mis hermanos. Tenemos que entender cuál es mi relación con Dios, y no es más que una relación de esclavo. Soy su esclavo. Tengo que hacer su voluntad. Pertenecemos a Cristo y no tenemos nada fuera de Cristo. En posición, mis hermanos, somos esclavos. La cuarta pregunta que tengo para nosotros en esta mañana. Decíamos, ¿por qué soy un esclavo? Ya dijimos, Cristo me compró. Ahora es, ¿por qué ser un esclavo? ¿Por qué serlo? En posición, mis hermanos, ya somos esclavos. Y no podemos hacer nada al respecto. En posición, Cristo ya nos compró y somos sus esclavos. Esa es mi relación, amo, Señor, esclavo. Pero en este punto quiero darle algunos motivos por los cuales ser esclavo de Dios es maravilloso. Es un gozo, es un regocijo. ¿Sabe? Romanos capítulo 6, vamos a ir ahí nuevamente. Leíamos hasta el versículo 18. Ahora quiero terminar de leer el pasaje. ¿Por qué ser un esclavo del Señor es maravilloso? Ahí hay dos cosas
maravillosas que podemos ver de lo que es ser un esclavo de Cristo. Romanos 6 del 19 al 23. Vamos a leer. Dice: hablo como humano, continúa diciendo Pablo, por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para ser esclavizados de la justicia. Yo sé que su Biblia dice para servir, pero le estoy leyendo la traducción del original. Para ser esclavizado a la justicia. Y dice que somos esclavizados a la justicia y eso produce santificación. Porque ese mismo versículo dice para santificación, presentarse para ser esclavo de la justicia. Sigue diciendo el 20. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Oigan, cuando éramos esclavos del pecado, ¿qué fruto teníamos? Y lo dice la palabra de Dios, porque el fin de ellas es muerte. Ese era el fruto de nuestra esclavitud pasada, la esclavitud al pecado. 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y el resumen está en el 23, que usted se sabe de memoria, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga de ser esclavo del pecado? La muerte, la condenación eterna, estar separado eternamente de Dios en un castigo eterno. ¿Cuál es la paga de ser esclavo de Cristo? La vida eterna. ¿No es maravilloso ser un esclavo de Cristo? También dice que la esclavitud en Cristo produce nuestra santificación. Y eso es lo que Dios quiere obrar en usted y en mí. Si yo entiendo cuál es mi posición delante de Dios, que yo soy un esclavo de Dios y vivo como un esclavo de Dios, Dios me va a santificar. Qué maravilla, mis hermanos, ser esclavo de Dios. Siendo esclavo de Dios, Dios nos hace sus hijos, nos da todos los derechos de sus hijos, nos hace coherederos con Cristo, nos dará una eternidad en el cielo, en la gloria con Él, y también nos hará reinar con Él. ¿Quién no quiere ser su esclavo? Esa es la pregunta más bien. ¿Quién no quiere ser esclavo de nuestro Dios? Y su esclavitud, mis hermanos, no es pesada. Tal vez tengamos un concepto de esclavitud y ahí la persona que negriaba, decimos nosotros con un término no ofensivo, ¿verdad? Pero que trabajaba de día, de sol a sol, le decimos, ¿verdad? Trabajaba de sol a sol, y eso es tal vez el tema que tenemos en nuestra mente. Y más bien Cristo nos dice que cuando somos esclavos de Él, Mateo 11:30, su yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Cristo, la carga que Él va a poner sobre nosotros, es fácil, es ligera. Es lo mismo que nos dice 1 Juan 5:3, porque mis mandamientos no, o sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. La vida en Cristo no es pesada, ser un esclavo de Cristo no es pesado, pero tenemos que entender que esa es mi posición delante de Él. Mi posición, soy un esclavo, no me pertenezco a mí mismo. Ahora, yo sé que con ejemplos podemos entender también mucho de esto, y quiero mencionarle a algunos hombres de la Biblia que se autodeclararon esclavos de Cristo. Le voy a leer algunos de ellos y se los voy a leer aquí rápidamente, los tengo anotados. Pablo se autodenominó esclavo de Cristo muchas ocasiones en la palabra de Dios. Vea lo que dice Romanos 1:1. Bueno, en su Biblia, si usted lo busca, va a decir la palabra siervo, pero recuerde, es doulos, es esclavo. Romanos 1:1 dice: Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Así se presenta Pablo, como esclavo de Jesucristo. Tito 1:1, Pablo otra vez, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Ahora Pablo se presenta con Timoteo, y no crea que Pablo estaba empujando a Timoteo, no, Timoteo era un esclavo de Cristo por su vida que él desarrolló también.
Gálatas 1:10, otra vez Pablo. Pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería esclavo de Cristo. Concluye. Pablo se autopresenta como esclavo. Santiago 1:1, Santiago, ahora otro hombre, el medio hermano de Cristo. Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Oye, Santiago era medio hermano, él perfectamente aquí pudo poner Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, pero él no se presenta así. Él nos deja claramente que él se consideraba un esclavo del Señor Jesucristo. Judas también hace lo mismo. Judas, esclavo de Jesucristo en Judas 1:1. Y Apocalipsis 1:1, que ahora leíamos para decir que Dios nos llama esclavos. Juan, si usted lo notó, en ese mismo pasaje, termina diciendo Apocalipsis 1:1, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su esclavo Juan. Mis hermanos, vemos a estos hombres. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Juan? Santiago, que escribió un libro de la palabra de Dios. Judas también. Y me faltó uno, aquí lo perdí. Segunda de Pedro 2:1. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. ¿Quién era Pedro también, mis hermanos? Mis hermanos, qué maravilla. Estos hombres se autoproclamaron, se dieron a conocer como esclavos. Y tampoco me malentienda, porque al decir autoproclamaron, tal vez podemos decir o pensarlo erróneamente, porque recuerde que cuando ellos escribieron la palabra de Dios, estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo del Señor. O sea, ¿quién les reveló a ellos que ellos eran esclavos? El Espíritu Santo. Y ellos gustosamente se presentan como esclavos del Señor Jesucristo. Hermanos, no hay duda, la posición entre Dios, Señor, y nosotros es: yo soy el esclavo. Y recuerde, esclavo es muy distinto a siervo. Un esclavo no se jubila, un esclavo no termina la batalla. Mencionamos estos hombres, y estos hombres derramaron su vida completa por el Señor. ¿Sabe? Yo quiero ser un esclavo como ellos. Yo quiero derramar mi vida completa por Jesucristo. Eso es lo que yo quiero hacer, porque quiero que el Señor, bueno, ya el Señor me lo ha revelado, que soy un esclavo de Él, pero quiero que Él haga su obra en mí. Quiero ser un esclavo del Señor Jesucristo y no quiero jubilarme, no quiero dejar de hacerlo nunca, porque esa es la posición de un esclavo. Un esclavo no puede huir. Si huía, más bien recibía castigo. Un esclavo está para su Señor siempre. La última pregunta, mis hermanos: ¿soy esclavo de Dios realmente? Creo que está claro que tenemos que ser esclavos, esa es nuestra posición. La última pregunta es: ¿soy un esclavo de Dios realmente? Y esa es una pregunta para hacernos un autoanálisis cada uno de nosotros. Ya se lo dije, en posición somos esclavos y tenemos que serlo. Pero ¿soy un esclavo de Dios realmente? Mateo 6:24, acompáñenme ahí, ya vamos terminando. Mateo 6:24. Dice la palabra de Dios: ninguno puede ser esclavo a dos señores. La palabra que utiliza aquí es otra variación de doulos, es W, y es ser esclavo a. Entonces, ninguno puede ser esclavo a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis ser esclavo a Dios y a las riquezas. Ahí Jesucristo está poniendo un ejemplo de Dios y las riquezas. Pero lo que nos dice al principio del versículo es el principio que aplica para todo. Yo no puedo estar esclavizado a dos señores. No es posible, porque o satisfago a Dios en su santa justicia o satisfago al pecado al cual estoy entregado. No puedo ser esclavo de ambas cosas al mismo tiempo, porque si satisfago el pecado, deshonro a Dios y no estoy agradándole, no estoy siendo su esclavo. Y si soy esclavo de Dios, me voy a alejar del pecado. No puedo ser esclavo de las dos cosas. Ahora, ¿cómo saber de quién soy esclavo? Y aquí nada más, yo creo que si desarrollamos ese punto nos quedaríamos
o tenemos mucha tela que cortar. ¿Cómo saber de qué soy esclavo? Pero nada más le quiero hacer unas simples preguntas para que analicemos de quién soy esclavo. Ahora que iniciamos la predicación y citábamos la predicación del domingo pasado en la noche, mis hermanos, personas que nos escuchan, ¿sabe usted de qué estamos hablando? En el sentido de que ¿sabe usted cuál fue la predicación de la semana pasada en la tarde? Y si no sabes, ¿qué estabas haciendo en ese momento? Yo creo que ahí tienes tu respuesta para saber de qué eres esclavo. Y tal vez no la viste el domingo en la tarde porque, no sé, tenías un problema de salud, tenías alguna situación familiar, pero ahora las predicaciones quedan ahí, grabadas, y si no tuve tiempo de verla en vivo por X, Y, Z motivo, que lo ideal es que lo veas en vivo, por supuesto, porque es como congregarnos, es el sentido de responsabilidad que tengo para con Dios. Pero si no pudiste hacerlo por X, Y, Z razón, ¿qué pasó toda la semana entonces? Antes no veníamos al templo y tal vez teníamos alguna excusa, trabajo, no sé, o estudio, o lo que sea, ¿verdad? Pero no teníamos la oportunidad después de escuchar la predicación. Ahora la tienes. Pero ¿qué hiciste durante toda la semana entonces que no pudiste escuchar la predicación del domingo pasado en la noche? ¿Qué hiciste? Tal vez diga, Josué, yo estoy muy ocupado. Sí, todos estamos ocupados y estoy seguro que en toda la semana algún tiempo sacaste para tener ocio. O sea, para hacer cualquier cosa menos alguna responsabilidad. Y en ese tiempo de ocio, perfectamente pudiste escuchar la palabra de Dios, pudiste escuchar la predicación. Entonces, ¿quieres saber de qué eres esclavo? Respóndete esa pregunta. ¿Qué hiciste el domingo pasado en la tarde o qué hiciste durante toda la semana que te impidió escuchar la palabra de Dios? Ahí nada más un ejemplo. Ahora, con esta misma línea, también hacíamos dos referencias a los estudios de los miércoles, mis hermanos. A los estudios de los miércoles. ¿Qué haces los miércoles que no te deja ver el estudio bíblico? Y con la misma línea, ¿qué haces el resto de la semana? Porque el miércoles, no sé, tal vez tienes trabajo, tienes clases virtuales, ahora que están de moda, tienes lo que sea. Pero ¿qué haces el resto de la semana que no te permite ir y ver el estudio de la palabra de Dios? Si te respondes esas preguntas, y como te digo, no viste ni la predicación del domingo, y solo estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? La predicación del domingo, los estudios de los miércoles, si te respondes esas preguntas y dices, bueno, no la vi por esto y esto, ahí tienes tu respuesta, ahí quién está siendo esclavo en este momento. Pero no está siendo esclavo de Cristo. Porque un esclavo de Cristo va a hacer lo que su Señor le pide. Y su Señor le ha pedido que medite en su palabra, que no deje de congregarse, que esté atento a lo que Él está diciendo. Eso es lo que el Señor ha pedido y yo como esclavo tengo que serle obediente. Ahora, mis hermanos, también pensaba, ¿por qué hoy estos ejemplos? Porque yo no sé ahorita cuántos hay conectados, pero en la mañana siempre hay más, en la tarde hay menos y los miércoles ni que se diga. Y eso lo vemos ahí con el número de personas que se conectan. Y lo veíamos cuando veníamos a la iglesia. Ahora, otra cosa que yo he pensado, muchas veces hemos dado estos ejemplos de no asistir, de no congregarnos, y creo que eso nunca no da un cambio, porque las cosas siguen siendo iguales. Seguimos sin conectarnos domingo en la tarde, sin conectarnos miércoles, o cuando veníamos seguimos sin venir domingo en la tarde, seguimos sin venir miércoles. Entonces yo creo que tal vez la referencia, hay algo más, es lo que pienso, hay algo más. ¿Qué será realmente lo que sucede? Tal vez piensas, ya le doy suficientemente a Dios con el domingo en la mañana. ¿Tú crees que esa es una actitud de un esclavo de Cristo? De alguien que depende totalmente de Él, de decir, bueno, con el domingo en la mañana ya es suficiente. O pongámoslo que tienes una buena relación con Dios y tienes devocionales y piensas, bueno, con el domingo en la mañana y los devocionales es suficiente. ¿Crees que le has dado suficiente a Dios? ¿Es esa la actitud de un esclavo? Te pregunto. Y lo último, o lo otro que pensaba con respecto a este tema también es, yo creo que muchas veces tenemos un tema fuerte de orgullo, mis hermanos, de orgullo.
De orgullo porque pienso que lo que voy a escuchar no es nada nuevo. O porque pienso, mira, este día va a predicar aquel fulano y ese fulano no enseña nada. Y de verdad yo creo que ahora con las cuestiones en vivo, y me perdone Dios si no lo estoy haciendo en plan de juzgar, lo estoy haciendo para exhortarnos. De verdad yo creo que hay personas que se conectan, ven que está predicando aquel fulano y me desconecto. O si llegamos para callar la conciencia, van y, ay no, qué pereza, voy mejor a ver el culto de tal otra iglesia, ¿verdad? ¿Y sabe por qué le digo que es un tema de orgullo? ¿Usted cree que Dios no le va a hablar con su palabra, sea quien sea el que esté parado aquí al frente? La hora es de Dios. La hora es de Dios y no es de ningún hombre. Y la palabra de Dios, por más que hayamos pasado cientos de veces por un versículo, la palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos, mis hermanos. Y es un tema de orgullo porque muchas veces creo que entramos predispuestos también. Va a predicar aquel fulano y yo lo que hago es endurecer de una vez mi corazón y decir, voy a ver qué error le veo. Voy a ver qué es lo que está diciendo para ver en qué yo sé que está mal. O mira, eso ya lo dijo tantas veces y estoy predispuesto. Entonces no dejo que el Señor haga la obra en mí. Mientras mi actitud de esclavo debería ser siempre que alguien se sube a predicar la palabra de Dios, de decir, Padre, por favor, háblame y utiliza a esa persona que está en el púlpito. Porque recuerda, la obra es de Dios, no es de hombres. Que el Señor obre a través del siervo, del esclavo que está en el púlpito, y que el Señor lleve su mensaje a través de esa persona. Como te digo, tristemente yo creo que hay ese pecado de orgullo. Y sabe, ese pecado, yo creo que todos los pecados delante de Dios son iguales, pero ese pecado es súper dañino y súper, diría yo, sucio. Y cayó en el orgullo. Y no lo de hoy. Decía desde temprano, ¿de quién eres esclavo? Hoy Cristo te puede libertar del pecado y hacerte su esclavo. Si soy esclavo del pecado, pues, un momentito, hermanos, todo está bien. Ok, perfecto. Es que pensé que algo había pasado con la transmisión. Seguimos. Ahora sí, concluyo. El internet está medio malo, pero vamos a continuar. Gracias a Dios no se ha caído. Ya voy a terminar, hermanos. Concluyo. Digo, ¿de quién soy esclavo? ¿De quién soy esclavo? La primera pregunta es para todos nosotros, todos los que estamos viendo esta transmisión. ¿De quién soy esclavo? Soy esclavo del pecado y no he venido a Jesucristo para que Él rompa las cadenas de mi esclavitud. No he venido delante de Él. Pues si estás en esa esclavitud, veíamos en Romanos capítulo 6 que el fin de esa esclavitud es la muerte, es estar separado completamente de Él. Solamente si vienes a Cristo y ahora rindes tu vida delante de Él, ahora te haces un esclavo de Cristo, es que tendrás vida eterna. Esa pregunta es para todos nosotros, ¿de quién soy esclavo? Ya vine a Cristo para que rompiera las cadenas de mi pecado. Si no lo has hecho, hoy tienes la oportunidad. Y te invito a que lo hagas hoy, que rompas esas cadenas de los pecados. Bueno, no las rompes tú, las rompe Cristo. Que le pidas a Cristo que rompa esas cadenas de pecado y te entregues delante de Él, te rindas a Él. Y la segunda pregunta es para nosotros que decimos que ya no somos esclavos del pecado porque Cristo ya rompió nuestras cadenas. ¿Soy realmente un esclavo de Dios? Entiendo cuál es mi posición delante de Él. Estoy actuando como tal. ¿Se acuerdan la relación que decíamos al inicio? Se la vuelvo a recordar. Curios doulos. Eso es suprema autoridad debajo de esa suprema autoridad. Eso es, hay un dueño, hay alguien que es posesión de Él. Eso es, hay un amo, hay alguien que soy su esclavo. Y eso quiero que lo personalice. Que lo personalicemos cada uno de nosotros y entendamos cuál es nuestra relación delante de Dios, cuál tiene que ser nuestra relación delante de Él. Recuerden, Él nos hace hijos, Él nos llama amigos también, pero eso no quita que usted y yo seguimos siendo esclavos de Él. Él en su infinito amor nos ha dado tantas cosas, la actitud
mía hacia Él debe ser: soy un esclavo de Cristo. Mis hermanos, voy a terminar con una palabra de oración. Si el Señor te ha hablado en algo, y te lo repito nuevamente, órale ahí donde estás y dile: Padre, por favor, ayúdame a ser tu esclavo. ¿Sabe? Esa es mi petición, de verdad, y yo se la hago al Señor. Sé que no soy digno, pero se la hago al Señor, de que Él haga la obra que Él quiera en mi vida, que yo sea un esclavo de Él, que yo pueda abrazar esto en mi corazón y, de verdad, vivir para Él, porque eso es lo que hace un esclavo, vivir para su amo. Vamos a orar. Y hace un tiempo hice algo y hoy he sentido que Dios otra vez me ha tocado el corazón para hacerlo. Yo quiero hincarme aquí y le invito a usted que, si Dios le ha hablado, usted también se hinque delante de Él y le pida a Dios que le ayude a ser un esclavo de Él. Que usted diga: Padre, yo también quiero venir como tu esclavo. Ahora sí, que le diga: Padre, yo también quiero ser tu esclavo. Ahí donde usted está. Y si usted no es esclavo del Señor, le invito a que usted hoy lo haga. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, Padre, nos postramos delante de ti, Señor, porque así es como debemos vivir delante tuyo, Señor, postrados, Padre, sabiendo que no somos nada, Señor, sin ti, que tú eres nuestro curios, Padre, y que en esa relación que hay, si tú eres curio, yo soy doulos, yo soy esclavo, Padre. Padre, ayúdanos a entender eso, Señor, y te pido muy especialmente, Señor, de corazón, Padre, por si hay alguna persona que tú le has tocado el corazón, Señor, hoy la invitación es: seamos esclavos de Cristo. Padre, si hay una persona tomando alguna decisión diciendo: yo quiero ser esclavo de Cristo, Padre, por favor, fortalécele, Señor, y ayúdanos a nosotros, Señor, como iglesia, a ayudarle, Padre, en este proceso, Señor, de decir: yo quiero ser un esclavo de Cristo, vivir para Cristo y solamente para Cristo, Padre. Realmente esa es la relación que tú estableces en tu palabra entre tu persona divina y entre nosotros pecadores, Señor. Padre, te lo pido de corazón. Ayúdanos a ser esclavos tuyos, Padre. Y sabemos que en el proceso tú nos santificas, Señor. Y Padre, te pido también por aquellos, Señor, que todavía no han roto las cadenas del pecado, Señor, porque tú no has venido a la vida de ellos, Señor. Todavía tú no eres el dueño de esas personas, Señor. Y te pido de corazón, Padre, que también, si tú les has movido, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, y pueda venir a ellos, Señor, y mostrarles que te necesitan, Padre Santo. Padre, somos esclavos tuyos, Señor. Ayúdanos a vivir como tal, Padre. Que te honremos, Padre, con nuestra manera de vivir. Gracias por este tiempo, Señor, y todo está en tus manos. En el nombre de ti, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermano Josué. Mientras pensaba o predicaba mi hermano Josué, me acordé de otro siervo también, fue la Virgen María. Ella, cuando recibió la noticia, dijo: he aquí la doulos, la sierva voluntaria para el Señor. Y también otra de las cosas que me vino a la mente fue: Satanás ofrece libertad, cosas muy bonitas, placer, y al final nos esclaviza y castiga. Dios nos ofrece libertad y al final nos dará esa libertad. Así que no nos dejemos engañar. La libertad que ofrece Satanás es castigo y condenación eterna. Así que bueno, gracias a Dios por eso. Vamos a terminar con un último canto, el número 421, Yo te sirvo. Va muy con lo que hemos venido estudiando en esta mañana. Número 421, Yo te sirvo, se canta 2 veces.
ganaba y me buscaste. Tú me has dado vida a mí. Vida hechas pedazos, me llevaron al Calvario. Tan cruel tu amor, será mi arreglo. Tú me has dado vida a mí. Yo te sigo porque te amo. Tú me has dado vida a mí. No era nada y me buscaste. Tú me has dado vida a mí. Vidas hechas pedazos, me llevaron al Calvario. Tan cruel tu amor, será mi arreglo. Tú me has dado vida a mí. Amén. Nada más nos queda darle las gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano Josué, por apoyarnos en lo que es el Ministerio de la Predicación. Hermano Melvin, ahí en el sonido, junto con nuestra hermana Lisa, que ha estado también trabajando fuertemente con el programita que hemos estado teniendo. Hermanos, muchísimas gracias. Amigos, nos vemos, el Señor lo permite, a las 5 de la tarde. Y este próximo miércoles a las 7 de la noche tendremos ya el cierre, si el Señor lo permite, de lo que es los eventos del porvenir, los últimos tiempos. Ya vamos a tener el cierre, digámoslo así, del mundo conocido y empezar a disfrutar una eternidad con el Señor. Así que lo invito, y si no ha podido escuchar los estudios anteriores, como decía nuestro hermano Josué, ahí están, tómese un ratito, una hora de su tiempo para edificar su alma, para no tener miedo al futuro, porque una mala noticia recibida con anticipación puede ser una buena noticia. El Señor viene, pero también nos ha dado la seguridad para poder estar para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos. En verdad,